Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Todos estamos, o está circulando muchísimo el estreno de Pedro Páramo, este enorme reto que implicaba poner en el cine por una segunda ocasión una novela de tal densidad metafísica y de tal condensación literaria, ¿no? Simbólica como es Pedro Páramo. Y hemos visto en una película que, en mi opinión, ha mantenido esa profundidad y nos ha puesto a todos en esta condensación de imágenes y de categorías filosóficas, pero puestas en la cotidianeidad, en la desolación, en la metáfora del día a día, ¿no? Que circula por Comala y por los personajes. Por lo que hoy mi intención es hacer una reflexión en torno a la película y a esos supuestos más de tipo filosóficos o metafísicos que yo encuentro, esas sugerencias que nos da la película y sus imágenes, y diría esas metáforas visuales tan preciosas y contundentes que tiene la película en torno a unos cuantos ejes que yo quiero compartir con ustedes. Y que por lo tanto entonces no pienso hablar de la película en términos cinematográficos, técnicos, sobre el guión o sobre la fotografía o sobre la actuación de, de lo que allí sucede, ¿no? Sino de estos otros factores que están, digamos, tras bambalinas en lo que estamos contemplando. Si es que ya viste la película, vas a saber a qué me refiero. Y como tal, lo primero que llama la atención es que la película exactamente inicia de la misma manera. De hecho, hay un acompasamiento, digamos, entre la narrativa de la novela, entre la narrativa de Rulfo y las secuencias y la manera en que eso se traduce visualmente, metafóricamente en la película, ¿no? Entonces hay un acompasamiento, un acompañamiento, una comunicación permanente entre los dos géneros, ¿no? Y así como empieza la novela, ¿no? Que me parece clave, el vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Y desde en un principio te das cuenta que la travesía del hijo de Pedro Páramo tiene que ver en cumplir con una promesa que es ir a buscar a su padre. Y este ir en búsqueda del padre es, en un sentido mucho más, digamos, no tan evidente, pero es esta necesidad del saber el origen, esta necesidad de conocer más a fondo de dónde somos, la figura del Padre, ¿no? Así como en la religión, ¿no? En el nombre del Padre mm, es que se pone en juego la historia de la persona. Es en la ausencia del Padre que toda la historia transcurre, ¿no? En este afán de recuperar. Entonces, eso quiere decir que la película y la novela giran en torno a este asunto de la memoria, a la naturaleza de la memoria, del sujeto como un ser de recuerdos, como un ser que tiene hacia atrás, digamos, la vocación de su sentido, en dirigirse hacia el pasado para recuperarse, para encontrarse, para entenderse, ¿no? Recuerden que esa es una de las tensiones muy interesantes que se da en la concepción del tiempo en la filosofía, ¿no? Es decir, aquellos filósofos que piensan que es hacia atrás que se recupera en el origen el sentido de algo, ¿no? O que es precisamente la marca, la huella, la ausencia de esa verdad primera la que determina al sujeto, mientras que hay otros que insisten que realmente es el futuro, es la finalidad, es hacia donde se dirigen las metas del espíritu, las que marcan el destino del sujeto. Fue, por lo tanto, podríamos decir, ¿no? Que la película está poniéndonos sobre, digamos, sobre la mesa esta gran tesis de que la memoria, digamos, tiene un ejercicio imposible, porque la memoria quiere recuperar al padre, quiere recuperar el origen del personaje principal de la novela, recuperar el origen
del personaje principal de la novela, pero ese origen es algo que se sustrae permanentemente. Es decir, él solamente está captando sombras, fantasmas, huellas, memorias, recuerdos, fotografías. Es decir, cada una de esas cosas hacen referencia a un padre ya muerto, a un padre que ya no está. Y es en ese hueco del padre, en esa cavidad que se genera el sentido de esta vida, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las grandes intuiciones que ve, y por eso se ve la densidad, ¿no? De las imágenes y de las secuencias, porque todo está aconteciendo desde una memoria que tiene una meta imposible, y es que el principio que la hace posible puede estar dentro de ella, pero el principio es algo ausente. El padre al que busca a este hombre está ausente, ya no está. Está a modo de imagen, a modo de fantasma, a modo de recuerdo, y recuerdo de otros, no de él. Entonces, pareciera que Michel Tournier, ¿no? Fue ese gran escritor que decía que él se sorprendía sobremanera de por qué a la gente le preocupa y le fascina tanto el misterio del más allá de la muerte, de cuál es el fin de la vida de cara a la muerte, cuando hay otro misterio igual de insondable y enigmático que es el del nacimiento, el del origen. Es decir, para Michel Tournier era igual de enigmático y de profundo preguntarse, ¿qué era yo antes de ser? ¿Cómo me remito a ese origen de lo que no recuerdo, de lo que no está, de lo que hace posible que todo lo demás aparezca a condición de que ese principio jamás sea visible, jamás sea un fenómeno del mundo? Y sin embargo, digamos, esta búsqueda, curiosamente, de ese padre, vine a Comala porque estoy buscando a mi padre, al final termina siendo la búsqueda de él mismo. Al final del día, pareciera que es ese viaje arquetípico, es un viaje hacia un arquetipo ausente, pero también un arquetipo de lo ausente. Y que es digamos, en esa búsqueda que el sujeto se encuentra consigo mismo, pero de un modo en que él no lo esperaba, de un modo en el que conmueve todos los referentes que él tenía de quién era y de dónde venía, de quién era su madre y quién era él. Por lo tanto, digámoslo así, esta memoria que se pone en operación en la película, esta recuperación permanente, este ir y venir de fantasmas y de presencias, no es la memoria llana y simple que a veces queremos creer que somos, dirigida a objetos o a cosas que son recordadas. En realidad, la memoria que nosotros vemos en operación en la película es una memoria que se parece más al inconsciente colectivo, una memoria constituida por la memoria de todos los demás, una memoria que es, digamos, que transita de uno a otro, ¿no? En el que cada fantasma, cada presencia, cada recuerdo palpita su propia verdad, ¿no? Por lo tanto, esta relación de la memoria eh, en Pedro Páramo no es como la relación que tiene el museo con las cosas pasadas, porque el museo pareciera fijar en los objetos que él contiene un sentido determinado. Pero la memoria de Pedro Páramo, la Comala como tal, no es un museo. Ese pueblo no es simplemente el que conserva el pasado. Realmente ese pueblo lo que está conservando es una temporalidad distinta a la de los museos, a la de las fotografías o a la de los eh, álbumes fotográficos que guardamos de nuestros ancestros o de nuestros seres queridos. En realidad, Comala es una especie de memoria que se resiste a dejar de ser, una memoria que tiene su propia palpitación, su propia verdad. Y es ahí donde, curiosamente, en esa memoria no es el vivo el que busca en los recuerdos encontrar a los muertos, es al revés. En toda la película vemos cómo los muertos regresan, cómo ellos todavía tienen algo que decir,
Es decir, como si el sentido de esta identidad de nosotros mismos no sea la adscripción a cosas o a nombres fijos o presentes, sino que nuestra verdad más profunda tiene que ver con lo que ya no es, con lo ausente. Por eso estas evocaciones a la infancia de Pedro Páramo, por eso es este afán de recuperar a la amada que en otro tiempo le inspiró tanto amor y tanta ternura, ¿no? Y que ahora está delante de él siendo otra cosa. Es decir, pareciera entonces, como dicen algunos, ¿no? Que el sentido de la historia es el diálogo con los muertos, que la verdad histórica, la verdad en el tiempo, la verdad de Comala, la verdad de Pedro Páramo es una verdad que palpita en lo ausente, donde, donde el verdadero sentido no está no está, digamos, en la fijeza de las cosas vivas o de la materia, sino que el verdadero sentido se establece, se funda en eso que ya no está, pero se resiste a dejar de ser, en este modo de ser de lo que no está y sigue siendo. Y la maravillosa, digamos, narrativamente hablando, visualmente hablando en la película, que me parece eso precioso, es que esa permanencia se ve en el paisaje, que esa permanencia se ve en lo mexicano, en nuestras tradiciones, en nuestras creencias, en nuestros miedos, en nuestros fantasmas, en nuestros rezos, en esos pueblos que todavía no supuran recuerdos y presencias, en el adobe, en las piedras, en el agua, en la noche, en esa lluvia de estrellas, en caballos que se escuchan, que pasan por allí. Ese es algo que me parece de lo más hermoso, que esta metafísica de Pedro Páramo, de la película, se mantenga, sobreviva, se exprese, no de manera abstracta o filosófica, conceptual, sino en lo que Riquet llamaría en la patética de la miseria. Riquet escribió un libro en 1960 que se llamó Finitud y Culpabilidad. Y cuando él empezó a establecer las preguntas, digamos, de método obligadas para un método trascendental, de qué es lo que hace posible que tal experiencia se viva para un ser humano, cuáles son las condiciones de posibilidad de la culpabilidad, él descubre que esa culpabilidad primero aparece de forma contundente, pero equívoca, ambigua, a través de mitos y de imágenes y de referencias como si fuera una mina en la que el oro está, digamos, todavía no separado de las rocas y de lo que lo fundió a ellas. La patética de la miseria es encontrar esas perlas, ese valor profundo de la existencia, pero impregnado en las tradiciones, en los rezos, en las presencias, en la niebla. Y eso me parece a mí que es una de las cosas más hermosas de la película, que es una patética de la miseria, es una patética de la memoria, es un padecer, todas estas categorías metafísicas, pero desde la mexicaneidad, desde la, desde la contundencia, desde el poder que tiene el pueblo, las, el, las calles, las memorias, las pasiones, las ausencias, las tristezas. Curiosamente, cuando se refiere en filosofía el asunto de la cuestión de la memoria y de, digamos, de las sombras y de las esencias y todo este tipo de cosas, se remite uno a Platón. Porque Platón es un filósofo, diría Gilles Deleuze, ¿no? Que ascensional, que está buscando transitar de las sombras, de la caverna, de lo aparente, de lo evanescente, hacia lo permanente, hacia lo eterno, hacia lo verdadero. En Platón hay esta gradación del ser, ¿no? En el que a medida que se va ascendiendo, que se va elevando nuestra concepción de las cosas, distingues mejor lo que no es y lo mismo que lo falso. Pero la tremenda
revolución metafísica de Pedro Páramo y de la película, lo que la vuelve densa y la vuelve enigmática e inacible, es que en Pedro Páramo la verdad, la esencia, la contundencia del ser está en las sombras, está en la niebla, está en las memorias que se resisten a dejar de ser, está en la recurrencia de los muertos caminando junto con los vivos, hablándoles, recordándoles. Es un poco como cuando Octavio Paz en ese precioso poema, ¿no? Dice, el del que camino por unas calles y mis pasos resuenan en otra calle donde solo es real la nieve. Y pareciera que en la película, ¿no? Y eso puede tal vez desconcertar a mucha gente, en la película la verdad, la esencia, lo auténtico, está en la niebla, está en las sombras, está en el sueño, está en los deseos, está en la bruma, porque allí, según Pedro Páramo, está la verdad. Ahí quedó la verdad de Pedro Páramo, ahí quedó la verdad de todos los que allí pasaron. Por lo tanto, en Pedro Páramo existe una imagen, un imaginario, unos imaginantes y una imaginación con un poder de engendrar y un poder de perturbar las distinciones entre lo vivo y lo muerto, lo consciente, lo inconsciente, lo soñado y lo no soñado, lo que somos y lo que no somos, con un poder tal, pero que no quiere nada más que permanecer. Quizá, quizá lo que quiere es retornar. Quizá lo que quiere la imagen, lo que quiere el fantasma es ser testigo de algo que se resiste a dejarnos solos. Te invito a que comentes esta reflexión en torno a la película de Pedro Páramo, en torno evidentemente a la novela que ella sigue de una forma tan exquisita. Y te agradezco muchísimo que hayas acompañado conmigo estas reflexiones en torno a esta película llena de mexicanidad, llena de metafísica, llena de estos vacíos palpitantes que nos constituyen y que son nuestros recuerdos. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos a la próxima.